Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo a todos mis hermanos que se encuentran ahí en sus domicilios, listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos aquí en el recinto que también se encuentran ya listos para que analicemos juntos la palabra de nuestro Dios en esta noche. Le invito a que tenga a la mano su Biblia ahí en su hogar, a que se prepare. Quizá algunos están aprovechando para hacer alguna cosa, tomar un poco de agua quizá. En lo que usted se prepara, haré una oración a nuestro Dios en esta noche para pedirle la guía de su Espíritu Santo para lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos permites estar reunidos, Señor, una vez más. No sabemos, Señor, cuánto tiempo y cuántas veces, Señor, aún nos concederás estar unidos, Señor, aún por este medio, Señor, y el abrir tu palabra, Señor. Pero esta noche nos lo concedes y te damos muchas gracias, Señor. Guíanos, Señor, para entender la gran sabiduría, Señor, y la gran inteligencia que hay en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Guíame para exponerla correctamente en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Bueno, como ustedes saben, los que siguen las publicaciones de Facebook, de la página de Facebook de la iglesia, el tema de esta noche lo he titulado ¿Cuándo debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? Y he basado el título de este sermón o esta enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29. Como ustedes bien saben, estamos en un estudio del libro de los Hechos. El Señor nos ha permitido ir estudiando hasta el día de hoy que nos encontramos en el capítulo 5. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer de los versos 17, o le daré lectura. Puede usted simplemente seguirlo con su vista. Los versos 17 al 29 del capítulo 5 del libro de los Hechos, para que estemos en contexto de dónde se desprende la enseñanza de esta noche. Le daré lectura, dice así la palabra de nuestro Dios. Verso 17 al 29. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como bien vemos en el texto, en el verso 28, preguntan estos líderes a los apóstoles: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Esta era la orden que había sido dada a los discípulos de no enseñar en el nombre de Jesús. Esta fue la orden que los discípulos no obedecieron, contestando que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en esta noche vamos a analizar, a la luz de la palabra de Dios, algunos ejemplos dentro de la Biblia para tener una idea un poco más clara, porque hay excepciones y lo vamos a ver en esta noche. La palabra de Dios o el consejo divino está repleto de sabiduría y de situaciones que necesitamos conocer. No podemos entender el propósito y la voluntad de Dios con conocer algunos versos de la palabra, o con conocer algunos capítulos, o con conocer algunos libros. Para conocer completamente el consejo divino y para entender completamente cuál es la voluntad de Dios, es necesario un estudio completo de las Escrituras. No podemos hacer una doctrina o asegurar algo basados en un solo verso o en algunos versos. Veremos algunos ejemplos. A la luz de la palabra hay muchos más de los que veremos, pero veremos algunos en esta noche. Vemos que en el verso 29, ellos tajantemente y con mucha seguridad dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que en este caso, ellos completamente han desobedecido la orden de estas autoridades. ¿Qué es lo que prohibían? Ya lo vimos en el verso 28. Estaban prohibiendo que no se predicase en el nombre de Cristo. A lo largo de la situación que estamos viendo, quisiera empezar con este comentario acerca de una noticia de actualidad y que nos involucra a todos los hijos de Dios. Al inicio de la contingencia que estamos viviendo, por orden de las autoridades sanitarias, se ha requerido que no se puedan hacer reuniones de manera física, no podemos estar reunidos. El pueblo de Dios hemos obedecido a esta ordenanza o a esta recomendación de las autoridades. ¿Pero por qué lo hemos obedecido? Bueno, las autoridades competentes de salud han determinado que este virus infeccioso se propaga de manera muy fácil en la aglomeración de las personas, pero en ningún momento se nos ha limitado el predicar el nombre de Cristo o el alabar a nuestro Dios, porque por este medio nosotros podemos llegar hasta ustedes y alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Entonces, hay un caso muy sonado, pastor John MacArthur de los Estados Unidos, de California, la iglesia Community Grace, me parece el nombre de la iglesia. Él en algún momento hubo una polémica acerca de obedecer a las autoridades de California, y él desarrolló una enseñanza muy buena acerca de este verso, al igual que nuestro pastor Chuy Olivares, que también ya hizo una enseñanza acerca de este verso. Y ahora que vamos en el capítulo 5 y que me compete a mí desarrollar esto, pues lo tengo que hacer de la misma manera, a pesar de que ellos han hecho dos grandes enseñanzas muy atinadas acerca de la palabra. Sin embargo, hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, algunas excepciones cuando podemos obedecer a Dios antes que a los hombres, y en otras ocasiones donde Dios mismo nos manda a obedecer las leyes. Como les decía, en el caso del pastor, bueno, él más que desobedecer, tiene herramientas conforme a la ley de los Estados Unidos para poder ampararse ante esta situación. Sin embargo, nosotros vamos a analizar en nuestro propio contexto si realmente a nosotros se nos está impidiendo
el predicar la palabra de nuestro Dios. Y veremos y sabemos y hemos visto que no es así. En Mateo 28, 18, nuestro Señor Jesús ciertamente dice así, no lo busque. O si quiere buscarlo, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la ordenanza de nuestro Señor Jesús, que los apóstoles estaban siguiendo y por la cual no obedecieron a estas autoridades religiosas del templo de Jerusalén. Como vemos, a ellos se les había prohibido predicar el nombre de nuestro Señor. A nosotros no se nos ha prohibido predicar el nombre de nuestro Dios. Hoy en día, al contrario, abundan a través de las redes sociales más y más exponentes de la palabra, que tenemos abundancia de palabra de Dios a donde quiera que vayamos. Entonces, no se nos ha prohibido hablar del nombre de Jesús ni de alabar a nuestro Dios. Entonces, la Biblia nos enseña a estar sujetos a nuestras autoridades. Y vamos a partir de un verso muy conocido, yo sé por todos ustedes, en el libro de los Romanos, carta a los Romanos. Romanos capítulo 13, y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Porque es importante empezar desde este verso, capítulo 13, versos 1 al 7. Y aquí vamos a ver sobre la sujeción que Dios nos demanda a nuestras autoridades. Y entonces vamos a ver si es que la palabra de Dios se contradice o simplemente la palabra de Dios abunda en diferentes situaciones y en diferentes perspectivas. Y cuando Dios mismo puede hacer una excepción a sus propios mandamientos. Romanos 13, capítulo 1 al 7, este pasaje muy conocido, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y vemos que la palabra de nuestro Dios nos enseña claramente y muy detalladamente cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades. Sin embargo, en el caso de ellos, estaba siendo quebrantada una ley directa de nuestro Señor Jesús de predicar su nombre. Y Él no hizo una excepción en este caso, y por eso ellos, en este caso, no obedecieron a las autoridades. A nosotros no se nos ha prohibido el hablar del nombre de Cristo. Entonces, si la Biblia nos enseña a estar sujetos a las autoridades, y el verso 29 dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿la Biblia se contradice? De ninguna manera, sino que la Biblia abunda en diferentes casos. Quiero resaltar de este pasaje que acabamos de leer
la siguiente frase que se encuentra tanto en el verso 4 como en el verso 6, y es la frase servidores de Dios. Es la primera cosa que me llama la atención, porque no está hablando de autoridades eclesiásticas ni de autoridades dentro de la iglesia. Está hablando de las autoridades dentro de la ciudad donde vivimos. Voy a leer nuevamente el verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces, las autoridades que Dios ha puesto, magistrados, senadores, presidentes, toda persona en autoridad, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios que es? Es un servidor de Dios. Y vemos que, de esta manera vemos que la Biblia nos enseña que no solamente los que servimos dentro de estas 4 paredes somos servidores de Dios, sino que toda persona en autoridad es un servidor de Dios, porque lo dice la palabra y lo dice con mucha claridad también el verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Los tributos son los impuestos que se pagan al gobierno por medio de nuestros trabajos, de nuestras contribuciones. La Biblia nos enseña que ese salario que pagamos es porque ellos son servidores de Dios. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, número 1, toda persona en autoridad por Dios ha sido puesta, como lo vemos, y un servidor de Dios es. Dios no nos ha puesto en las ciudades en las que vivimos para hablar como todos los demás y expresarnos mal de la corrupción de los políticos, de la corrupción de los presidentes. Sabemos que es real. Sabemos que realmente hay corrupción, sabemos que hay muchos funcionarios que no usan su puesto para hacer el bien. Sin embargo, la palabra de Dios nos restringe de comportarnos como los demás y de expresarnos de ellos, quejándonos, señalándolos de ladrones. Dios, a cada uno, dice la palabra, que dará según conforme a sus obras, pero a nosotros nos demanda a ser obedientes y a tenerlos en estima de servidores de Dios. ¿Verdad que es un contraste muy grande a como cotidianamente, normalmente vivimos y como cotidianamente nuestra mente nos lleva? Porque seguramente en más de una ocasión nos hemos expresado de ellos como corruptos, como ladrones y no como servidores de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿cómo se expresa de ellos? ¿Cómo se expresa Dios de ellos? Y habla del respeto que Dios nos enseña a tener. Ciertamente, como les decía, muchos de ellos ocupan sus cargos para hacer lo malo y no hacen un trabajo digno, pero ese ya es un trabajo de nuestro Dios que no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde sujetarnos y no olvidarnos que en la palabra de Dios, no solamente los que servimos dentro de estas 4 paredes somos servidores de Dios, sino que toda persona que recibe un salario para estar en una oficina de gobierno, para estar en un puesto de autoridad de cualquier tipo, y hay muchos servidores públicos, son siervos de Dios que en el final de los tiempos, en el juicio que todos habremos de pasar, entonces Dios también les pedirá cuentas a cada uno, pero el único juez entre nosotros es Dios. Y esto lo confirma la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, versos 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 15. Miren cómo abunda la palabra de Dios acerca de nuestra conducta ante las autoridades. Capítulo 2, versos 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Y me quedaré hasta ahí. Resalto las siguientes palabras muy directas
de la palabra de nuestro Dios, que nos enseña a estar en sujeción y en obediencia, y nos enseña cuándo nosotros no vamos a seguir las ordenanzas de las autoridades, y cuándo, aunque aparentemente debiéramos estar en rebeldía, como muchos equivocadamente lo han hecho en este tiempo de pandemia que se está viviendo, cuándo no hacerlo, y cuándo, por medio de la obediencia y de la sujeción, es Dios quien hace las cosas. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados. ¿Enviados por quién? Por Dios, así es. Entonces, nos los confirma este pasaje de Primera de Pedro 2:13 al 15. Pero vamos a ver un ejemplo de cuando no vamos a obedecer a los hombres. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de nuestro Dios. Pensando en este tema, pensando en esta pregunta, redacté la siguiente respuesta que le quiero leer. ¿Cuándo no vamos a obedecer a los hombres? Cuando esto transgreda una orden directa de Dios y no haya en la Biblia una excepción al caso prevista por Dios mismo. Cuando esto transgreda una orden de Dios y la Biblia no nos muestre una excepción al caso prevista por Dios mismo, entonces quiere decir que en la Biblia hay excepciones a las mismas reglas por Dios impuestas. De cierta manera podemos decir que sí, y vamos a verlo yendo al pasaje, pero no iré al pasaje, solamente voy a recitar que en Éxodo 20, como sabemos, están los 10 mandamientos. En el verso 13 sabemos que claramente dice: no matarás. Esta es una orden directa de nuestro Dios que nos dice que no debemos matar. Sin embargo, este es un buen ejemplo en el que podemos ver una excepción impuesta por Dios mismo a esta regla que Él ha puesto de no matar. Quizá esté sorprendido en este momento, pero verá que no es tan descabellado, y vamos a regresar a Romanos, pero vamos ahora al capítulo 13, de nuevo al capítulo 13, pero ahora el verso 4. Voy a leer únicamente el verso 4. Y vamos a ver, de cierta manera le podemos llamar una excepción a esta regla impuesta por Dios. Él le ha dicho al ser humano: no matarás. Y ciertamente Dios le ha dicho al ser humano: no matarás. Sin embargo, Él mismo tiene una excepción al caso de no quitar la vida en el capítulo 13, y lo vemos en el mundo todo el tiempo. Esto no es algo nuevo. Verso 4 dice así: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, ¿qué dice? Porque no en vano lleva la espada. ¿Para qué es una espada? ¿Para dar caricias? No, ¿verdad? ¿La espada para qué es? Es para herir. ¿A quién? Al que hace lo malo. Entonces, ¿a quiénes está exceptuando de esta regla Dios? Bueno, todo gobierno impuesto desde el principio, tanto en el pueblo de Dios como los reinos y en los que vivimos hoy en día, que están en el mundo, tienen un orden y una ley, y tienen fuerzas del orden que se dedican a cumplir y a velar porque las leyes sean cumplidas. Usted no puede ir y tomar algo de un centro comercial sin pagarlo. Usted no puede ir y tomar propiedad ajena, porque están los servidores de la ley que, dice la Biblia, tienen la espada y no está de adorno. Hoy en día las armas que cuentan los servicios de seguridad pública, pues es una especie de espada moderna, y que está puesta ahí ¿para qué? Para salvaguardar la integridad tanto del pueblo como de ellos mismos, de otras personas que también armándose hacen lo malo. Entonces, vemos aquí, Éxodo 20:13, Dios dice al hombre: no matarás. Sin embargo, en Romanos 13:4 dice
No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Servidor de quién? De Dios. Entonces vemos una excepción cuando Dios mismo ha hecho una excepción a un mandamiento. ¿Por causa de qué? Del orden público y de salvaguardar la vida de un inocente. Por ejemplo, cuando se da un caso de toma de rehenes por parte de los malhechores, y ellos amenazan con quitar la vida a gente inocente, ¿qué tiene que hacer la policía? Bueno, resguardar la vida todo el tiempo, procurar que no se pierda ninguna vida. Pero siempre, en el último de los casos, cuando no hay otra opción, ¿qué se va a hacer? Se va a matar al malo, ¿no? Porque el malo ha decidido quitar la vida. Entonces Dios no está quebrantando su propia ley, sino que ha ofrecido excepciones sabiendo que habrá personas que no van a respetar este mandato, y por causa del inocente, Él ha permitido que existan fuerzas de orden público. Dios las ha impuesto. Con toda y la corrupción que podamos ver, es un reflejo de lo que somos. No podemos decir y tirar la piedra y decir que estamos libres de pecado. Entonces, nuestra actitud debe ser de sujeción y de orar por nuestras autoridades, no de faltarles al respeto a pesar de sus faltas. ¿Cuánto más debe ser en la autoridad que tenemos en nuestros hogares y la autoridad que tenemos dentro de la iglesia? Si Dios nos dice que la espada que llevan los servidores de Dios, que son servidores públicos del orden, no la llevan en vano, quiere decir que tienen la autorización de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, la palabra de Dios no se contradice, sino que en esta vida no puede ser únicamente blanco y negro, porque hay muchas posibilidades, muchas probabilidades y muchas situaciones. El consejo divino es extenso y por eso es como una red de muchos hilos que hace una tela, que a veces para nosotros es imposible verla en su totalidad, pero por eso tenemos que abundar en el estudio. Y entonces este primer ejemplo confirma cuando Dios mismo hace una excepción a una regla impuesta por Él. Incluso, no me voy a desviar del tema, solo haré un comentario. Hablando de los 10 mandamientos, cuando dice no matarás, estaba yo checando con otro pastor un estudio. El original hebreo, cuando Dios dice no matarás, es una palabra que se usa para expresar un asesinato con alevosía y ventaja, con planeación con alevosía y ventaja. Y cuando Dios habla de matar en defensa propia o de salvaguardar la vida de un inocente, usa otra palabra muy diferente, que no es matar en el original. Ese es otro tema, no voy a entrar ahí. Pero vemos que de cierta manera nosotros lo podemos entender en nuestro idioma como una excepción a esta regla de no matarás. Y de esta manera se cumple que tanto es cierto como Dios ha dicho no matarás, también ha puesto fuerzas de orden que tienen la autorización de Dios y que Él ya no lo verá como un asesinato, del que se describe en el verso 20 y verso 13, capítulo 20, verso 13 del libro del Éxodo. Ya no lo ve como este tipo de asesinato, sino como algo del que Él mismo ha dado la autoridad. Una pregunta interesante que puede surgir de esto. Yo les pregunto, sabiendo que hemos visto este ejemplo y que Dios nos dice no matarás, pero que Él ha dado autoridad a las fuerzas del orden público para quitar la vida al que decide por voluntad propia poner en riesgo la vida de otros, pregunto lo siguiente: ¿puede un cristiano pertenecer a las fuerzas de orden público? ¿Puede un cristiano pertenecer a las fuerzas de la Marina, de la Armada, del Ejército? Aunque se vea en la situación de que pudiera tener que ir a una guerra, y sabemos que en la guerra pues se quitan vidas, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? ¿Puede un cristiano, debe evitarlo o puede pertenecer? Sí puede, dice por aquí mi hermano. Claro que sí. Con el mismo verso lo podemos ver. Un cristiano puede pertenecer a las fuerzas del orden público porque vemos que en el verso 4 cómo Dios se refiere a ellos como servidores de Dios, como vengadores de Dios.
porque no están, cuando se ven en la situación de tener que quitar la vida, no están haciéndolo por decisión propia ni por capricho propio, sino siguiendo toda una ley larga y extensa de protocolos y de cosas que se tienen que hacer. Lo mismo si la nación entrara en conflicto, lo mismo es un servicio a la nación. Así que sí, un cristiano puede pertenecer sin que él piense que si en algún momento le toca quitar la vida de alguna persona que transgrede las leyes, él se convierta en un asesino. No es así. Entonces, continúo. Ejemplo de mandamiento sin excepción a la regla. Vamos a ver un ejemplo de un mandamiento de Dios que a la luz de la palabra no tuvo excepción por parte de Dios, que no hubo un caso en el que Dios mismo permitiera una excepción. Vamos a ver que en Éxodo 20, versículos 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vemos aquí un mandamiento de Dios, pero a la luz de la palabra vamos a ver si hay una excepción también al caso. Si hay en la palabra algún caso donde Dios, haya hecho una excepción y diga, en este caso te permito adorar a otra entidad o Dios o persona que no sea yo. Vamos a ver un ejemplo en Daniel capítulo 3. Libro de Daniel. Capítulo 3. Voy a leer algunos versos para ponernos en contexto, una historia ya muy conocida. Y este es un ejemplo donde no hubo una excepción a la regla, donde Dios dijo: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, y donde hubo que obedecerlo así, a pesar de que se tuviera que desobedecer a las autoridades. Capítulo 3, rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sin embargo, Dios había dicho a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba. Y lo más importante, verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y habían 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesac y Abednego. Eran 3 jóvenes del pueblo de Israel, cautivos en Babilonia, que seguían los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios. Verso 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Me paso al verso 12. Hay unos varones judíos, esta fue la acusación, error número 1 de las personas de este reino. Todo esto, habían estado buscando la manera de hacer caer a los judíos, de encontrarlos en una falta
y de esta manera ponerlos en contra del gobierno, en contra del rey, y que sus vidas peligraran. O sea, vemos aquí que había esa intención de hacerles mal. Verso 12, hay unos varones judíos los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Me voy a quedar hasta ahí. Esta historia yo sé que ustedes ya la conocen. ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno, no hubo una excepción a esta ordenanza de Dios. No hubo ninguna pauta, no hubo ninguna oportunidad, no hubo ningún mandato de Dios, ni por profeta, ni por escritura, que dijera que ellos pudieran pasar por alto. Así que ellos, a pesar de la amenaza de ser enviados a un horno de fuego ardiendo, ellos no se postraron ante estas imágenes. Dios honró, y conocemos la historia, que fueron librados aún en medio del fuego. Y vemos otro ejemplo en el capítulo 6, años más adelante, durante el reinado del rey de Media, Darío, cuando el reino pasa a ser de este rey Darío de Media. Y en este caso el ejemplo es con Daniel. Eso es un ejemplo de lo mismo. No hubo una excepción a este mandamiento. Dios no ofreció una excepción, entonces ellos no obedecieron a las autoridades y Dios los libró. Voy a leer del verso 1 al 5 del capítulo 6. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y vemos nuevamente el mismo error. Vamos a ver en versos más adelante que ellos mismos le dan la idea al rey de que promulgara un edicto, una ley, donde durante 30 días no se pudiese hacer adoración ni oración a ningún otro Dios, ni a ningún otro hombre que no fuera el rey. Vemos que este plan sale de ellos mismos, no fue algo ni siquiera impuesto por algún propósito para bien común de la sociedad por parte de las autoridades, sino que la única intención era hacer caer a Daniel en algo. Entonces, ellos instruyen al rey o lo convencen de hacer esta ley para hacer caer a Daniel. Algo que quiero resaltar de este caso es la actitud de Daniel. La Biblia dice que por 30 días no podían adorar a ningún otro Dios, y con tan solo haber cerrado las puertas de su habitación, Daniel, pues probablemente no se habrían dado cuenta que él estaba orando a Dios. Pero cuando Daniel supo del edicto, verso 10, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Bueno, vemos que ya era una costumbre que él tenía de hacerlo incluso con las ventanas abiertas. Era una costumbre de los judíos orar hacia el templo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esta historia también es una historia muy conocida. Vamos a ver que Daniel obedeció a Dios. No hubo una excepción de parte de Dios. No hubo ninguna palabra de parte de Dios escrita o revelada a Daniel por la cual él le hiciera una excepción. Entonces Daniel no obedeció este edicto, que vemos también no era un edicto
que hubiera nacido desde una necesidad, como en este caso, que lo que estamos viendo es una necesidad de la sociedad porque se trata de una enfermedad infecciosa, sino que era más bien algo que se había buscado para hacer caer a Daniel. Entonces, en ese caso, Dios lo guarda en el foso de los leones y el rey lo encuentra con vida, completamente bien, y sin los leones haberle hecho nada a Daniel. Entonces, vemos en este segundo ejemplo, cuando una ley de Dios no ha provisto Dios ninguna excepción, porque en este caso no era para un bien común, sino estaban buscando tentar a Dios, estaban intentando demostrar quizá que Dios no era el Dios verdadero, y entonces Dios los protege, ¿para qué? Para gloria de su nombre. Como bien sabemos, a nosotros hasta el momento no se nos ha prohibido ni el orar, ni el adorar a nuestro Dios, ni con las puertas cerradas, ni con las puertas abiertas, ni la transmisión pública que hacemos. Entonces, esta es una ley de las autoridades que podemos seguir, que podemos obedecer, sabiendo que en este caso nosotros no estamos desobedeciendo a Dios. La palabra de Dios es muy sabia y tiene mucha abundancia acerca de todo lo que nos enseña. El mismo rey Darío dice, fíjese el final de esta historia. En el verso 26 y 27, el rey manda un nuevo edicto a todos los confines, después de ver que Dios guarda a Daniel en el foso de los leones. El rey Darío manda un nuevo edicto a todos los confines de su reino para que todos adoren al Dios de Daniel como el Dios verdadero y cuyo reino será por los siglos de los siglos, dice el mismo rey Darío. Vemos un propósito mucho más grande que simplemente la voluntad de unos cuantos. Otro ejemplo de sometimiento a las autoridades. Voy a hacer mención de un ejemplo de nuestros deberes tributarios. Este ejemplo lo extraigo de Mateo capítulo 22 y es un ejemplo que cuenta con la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Capítulo 22, de Mateo, versos 15 al 22. Vemos que algunos fariseos quisieron sorprender al Señor con alguna palabra, quisieron tentarlo, hacerlo caer. Este ejemplo tiene mucho que ver también con el tema que estamos desarrollando esta noche, porque buscaban increpar a Jesús o buscaban hacerle caer con el tema respecto al sometimiento a las autoridades. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría el Hijo de Dios? ¿Habría que obedecer a las autoridades o habría que obedecer a Dios? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Fíjense con qué astucia y con qué palabras aduladoras y tan hipócritas, porque lo querían hacer caer de tal manera que le decían: sabemos que eres justo y que tú enseñas la verdad de Dios y que también no te cuidas de nadie, o sea que obedeces a Dios antes que a los hombres. Pero vamos a ver la respuesta magistral de nuestro Señor y toda la enseñanza que esto tan simple conlleva y desarrolla. Y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué pregunta le habían hecho a nuestro Dios, no? Por una parte, si él decía simplemente que sí, a lo mejor ellos les iban a decir que, pues como era un reino que tenía ocupado y con dominio, tenía dominio sobre el pueblo de Dios, y la promesa de Dios siempre ha sido que Él va a libertar a su pueblo y lo hará un pueblo de reyes y sacerdotes, pues entonces quizá lo iban a acusar de ser alguien que no estaba creyendo o confiando o que no tenía en cuenta las promesas de Dios. Y si él hubiera dicho que no, pues lo hubieran tachado de alguien desobediente.
Entonces él les contesta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Mostrando la moneda, verso 19, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Verso 20, entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Esta simple respuesta de nuestro Señor Jesús engloba muchísimo. Las personas que le preguntaron esto no eran personas con faltas de sabiduría o personas ignorantes. Por eso bastó esa respuesta para que ellos entendieran todo lo que el Señor quiso decir. Las transacciones o riquezas generadas bajo el amparo y beneficio de la moneda romana debían pagar un impuesto. Las riquezas generadas de manera tradicional entre el propio pueblo de Dios seguían contando también con la obligación de dar el diezmo al templo de Dios. Jesús nos está enseñando con esta respuesta que la posición de su pueblo debe ser de obediencia y de sujeción, y ver los puntos de los que podemos tomar provecho con inteligencia. Con obediencia y con sujeción podemos ser inteligentes y no ser personas peleoneras sin sabiduría. A mí me gustan algunos ejemplos que ha dado el pastor en algunas ocasiones de situaciones en las que él se ha visto en las transacciones comerciales que él hace en su trabajo, y de la sabiduría que Dios le ha dado para no entrar en conflicto y encontrar una solución. Eso mismo está enseñando Jesús. Él está haciéndole ver a su pueblo que de una manera inteligente deben ver los beneficios que esto conlleva. Es cierto, estaban bajo el yugo romano, pero había un beneficio si eran obedientes. Por una parte podían generar riquezas con la moneda y con toda la infraestructura, o con todos los beneficios de estar bajo el reino romano. Podían comerciar con reinos que pertenecían al reino romano, y de esas riquezas evidentemente la Biblia nos enseña que tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar un tributo, ya sea que los gobernadores usen ese dinero bien o no lo usen bien. Nosotros tenemos que pagar lo que corresponde de las transacciones o riquezas que nos permiten los gobiernos. Entonces él, de manera inteligente, les estaba diciendo que ellos podían sacar beneficio de eso, podían seguir haciendo riquezas de manera común entre el pueblo, y de esas riquezas Dios les había demandado el diezmo. Y a su vez podían también hacer transacciones o riquezas generadas bajo el amparo y beneficio de la moneda romana, dentro de todo lo extenso que era el reino romano en esa época. Podían comerciar muchos productos, podían comerciar muchos servicios, y eso les iba a generar una riqueza. El Señor Jesús nos enseña a través de su palabra a estar sometidos y ser inteligentes, ser prudentes, ser humildes, no ser personas altivas ni acusadoras. Quiero cerrar con esto. Vi un video en redes sociales de ahora, del tiempo de pandemia. Lo tenía preparado para mostrar una parte ahí con David, pero he decidido mejor no exponer a nuestro hermanito que aparece en ese video. Lo voy a explicar mejor simplemente verbalmente de qué se trata este video. En un país de Centroamérica, me parece por el acento, que quizás es Honduras, hay un hermanito que va con su familia y algunos otros hermanos. Están a las orillas de una carretera, están a las afueras de un poblado, y él está ahí peleando y está molesto porque por la pandemia a él obviamente no le permiten el acceso, o no le están permitiendo en ese momento el acceso a este poblado. Sin embargo, él empieza a hablar, a recitar, porque conoce bastante de la palabra de Dios, y comienza a recitar un montón de versos donde Dios condena el pecado, donde Dios recita este verso de donde Dios nos dice, de Hechos 5:29, que debemos obedecer a Dios antes que las autoridades. Entonces otro hermano cristiano con un poco más de humildad que él,
porque fue respetuoso en todo momento. Aunque el hermano que lo empieza a grabar, él no está de acuerdo conforme al conocimiento que tiene la palabra de Dios, no se lo hace saber en ese momento, simplemente le pregunta, escucha sus respuestas, el hermano le da las gracias y termina de grabar el video y le pregunta, hermano, ¿por qué está usted, qué está sucediendo? Y a este hermano le empieza a platicar que están predicando la palabra de Dios porque Cristo ha mandado, y recita Mateo 28, y recita muchos textos de los profetas que cuando los recitamos son textos que nos hacen sonar como que somos más santos que los demás, y empieza a juzgar y a decir de las autoridades y a hablar que... Entonces este hermano le dice, oiga hermano, pero ¿no debe estar usted sujeto a las autoridades? Y él le dice, sí, me está citando Romanos 13. El problema, dice este hermanito, es que ni tú ni todos, fíjense eso, ¿no? Ni tú ni todos los que lo leen lo han entendido correctamente. O sea que el 90% o el 99% de los cristianos están mal, y este hermano con esta actitud tan de ira como hay algunos predicadores, sí tiene la razón y todos los demás. Bueno, llega al grado el hermano, y cito textual, de llamar así, perros flojos con la cola entre las patas a todos los pastores. Y así lo dice el hermanito, y está ese video ahí en redes sociales. Al grado de llamar a todos los pastores como perros flojos, escondidos en sus hogares, dice, con la cola entre las patas. Y es triste realmente ver el desconocimiento de la palabra, porque probablemente su intención no es mala. Probablemente de corazón quiere ir a esas comunidades y predicar el evangelio en medio de esta pandemia. Pero nuestro Dios nos ha dejado un consejo divino muy enriquecedor y muy extenso, al cual debemos atender y estudiar con mucho cuidado y con mucho detenimiento, todo completo, una y otra vez, todas las veces posibles. Sin duda que la actitud de este ejemplo que ponía yo y que tienen algunos cristianos no es la actitud correcta con la que Dios nos ha enseñado. Él empieza, hay unas personas representantes de las autoridades ahí, les empieza a gritar, a hablar fuerte, que por cuanto estén en pecado, si están en adulterio, si son borrachos, se van a ir al infierno, y que los cielos se van a abrir. Recita muchos pasajes, y lo que él está diciendo es cierto. Toda persona que iba en pecado, toda persona que esté en las autoridades, o por más que nos cuidemos de enfermedades, si no obedecemos a nuestro Dios, es cierto que vamos a rendir cuentas a Dios, pero esa no es de ninguna manera la forma a la que, a la luz de la palabra, Dios nos enseña a corregir a otros. Dios nos enseña a que todo lo que hacemos, si está falto de amor, no sirve de nada. Podemos ser ejemplo, podemos tener nuestras vidas impecables por la gracia de Dios, porque realmente no es por las fuerzas nuestras. Podemos tener nuestras vidas impecables ante Dios, pero si acusamos a otros de esa manera, como si no hubiéramos sido pecadores antes, no estamos realmente, por más que recita muchos versos este hermanito, no estamos teniendo un conocimiento verdadero de la palabra de nuestro Dios. La forma no es así, acusando a otros, sino orando por ellos, exhortando en amor, sabiendo que esas verdades, por el sacrificio de Cristo, nos han librado también a nosotros de donde estábamos. Entonces, no es esa la actitud, aunque algunos, estoy seguro, los puede confundir, porque en otro tiempo a mí me confundían ese tipo de hermanos con esa actitud tan fuerte, y puede parecer, cuando tenemos poco conocimiento de la palabra, como que no, es que ese hermano está tremendo, ese hermano sí anda realmente en santidad, por eso puede exhortar a los demás así. Y ojalá hubieran más siervos. De hecho, hay personas que hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Ojalá hubieran más siervos así de Dios, que así le hablaran con ese valor a las autoridades, que así le hablaran sus verdades a los pastores. No, hermanos, si Dios se expresa así de las autoridades de las autoridades de las ciudades, como servidores de Dios, ¿cómo se expresa Dios de sus siervos? Todos tenemos errores.
Si Dios llama siervos de Dios, aquellos que a lo mejor están en corrupción, en robos, en muchas cosas, y Dios los llama servidores de Dios, ¿cuánto más imagínense sus ministros, sus pastores, como para hablar con esa falta de respeto hacia los ministros de Dios? Gracias a Dios que en este lugar y la familia en la que pertenecemos se enseña completamente, o se intenta enseñar lo más completo posible, el consejo divino de nuestro Dios. Quiero ir a 1 de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3, para que veamos que esa no es la actitud para exhortar a otros o para reprenderlos por estar ciertamente en pecado algunos. Esa no es la manera, esa no es la verdad. Dios no se agrada de eso ni de esa forma. Y también se está en un error tremendo. Él cita el verso 1 del capítulo 13 de Romanos y tuerce el versículo diciendo: toda autoridad es puesta por Dios y Dios es la autoridad superior, por eso únicamente a Dios. Y se salta todos los demás versos que hablan de estar sujetos a las autoridades. Cuánto más, como les decía, no debemos de tener respeto hacia nuestros ministros, hacia nuestros pastores. Si Dios a los que no son de su pueblo les llama servidores cuando hacen un servicio para la sociedad, ¿cuánto más los ministros de Dios? 1 Timoteo 2, 1 al 13. 1 de Timoteo 2, versos 1 al 3, perdón. Fíjense, a la luz de la palabra, lo que enseña la palabra de nuestro Dios, no yo, no los pastores, sino lo que enseña la palabra de nuestro Dios acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades, nuestra actitud para exhortar cuando ciertamente tenemos que decirle al mundo que está en pecado, claro que sí, pero vamos a ver la forma. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Asegurémonos antes de querer corregir a alguien, de querer ver el mal en los demás, que ya estuvimos orando, haciendo rogativas a Dios, orando, haciendo peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2, fíjense: por los reyes y por todos los que están en eminencia o autoridad, en otras palabras, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, poniendo el ejemplo de nuestro hermanito, que no quise ya exponerlo, solamente citar textualmente el video, tiene él razón en su actitud y en las cosas con las que él peleaba con la palabra, acusando de que las plagas son enviadas por Dios y nadie las va a poder detener, que por eso no había que hacer caso a las autoridades, que Dios es el que nos guarda, que el cielo se va a abrir como un rollo y Dios va a descender y va a castigar a todos los pecadores. Eso es cierto, pero la palabra de Dios nos enseña que antes de querer decir eso, nos examinemos si estamos nosotros en sujeción agradable a nuestro Dios, si estamos haciendo rogativas y tenemos respeto hacia nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que vivamos reposada en toda piedad y honestidad. Ese hermano ese día se terminó peleando con todo el mundo, no pudo entrar a predicar, habló mal de los siervos de Dios y al final pues no pudo hacer lo que deseaba. No vivió ni reposada, ni quieta, ni en piedad, ni en honestidad. Y termino con esto, con este pasaje, Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 1. Esto es importante, hermanos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Mostrando qué? Toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí viene
lo que quiero que se quede de reflexión en nuestras mentes y en nuestros corazones. Verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, una vez más, este pasaje nos empieza diciendo lo que hemos estado desglosando el día de hoy. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Les pregunto por última vez, nuestra actitud entonces ante algo, ante un bien público, un bien social, debe ser de rebeldía cuando no se nos está impidiendo el hablar libremente de nuestro Señor Jesús. Debe ser de que, no, porque esto fue planeado, porque no es cierto, o porque mil cosas, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o porque caerán a mi lado mil, o porque ninguna plaga tocará a tu morada. Nuestra actitud debe ser, todo eso que describe la Biblia es completamente cierto. Sin embargo, no debemos tentar a Dios, debemos obedecer. Y que nuestra actitud para con aquellos que aún siguen transgrediendo las leyes de Dios sea como dice este pasaje, recordando que en otro tiempo nosotros estábamos en la misma condición, ya no ahora en Cristo. En Cristo sabemos cómo debemos de vivir, pero si en otro tiempo estuvimos como ellos, o peor, del ejemplo que ponía, nuestra actitud para exhortar no debe ser la del que acusa, sino como con toda mansedumbre, haciendo oración unos por otros y corrigiendo en amor con la palabra, y que el nombre de nuestro Dios sea exaltado por los siglos de los siglos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nos ha permitido una vez más abrir su palabra, temas que a lo mejor para algunos ya están muy claros. Pedimos de su paciencia. Temas que quizá para otros que están más nuevos, que quizá se han agregado recientemente a las transmisiones, que quizá no tienen tanto tiempo dentro de la congregación, sí se puedan estar preguntando cuál debe ser nuestra actitud. Quizá no han tenido oportunidad de ver la enseñanza de nuestro pastor Chuy o alguna otra enseñanza conforme a la palabra, y espero que esta corta enseñanza con estos pequeños ejemplos puedan haber dado luz acerca del consejo divino de nuestro Dios, el consejo completo de qué hacer ante estas situaciones. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea como una espada, Señor, que traspase lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que nos lleve, Señor, a la sujeción y a la obediencia y a la sabiduría, Señor, para ganar a este mundo que necesita saber de ti, pero de la manera en que tú te agradas, Señor. Ganar a este mundo por medio de la estrategia que tú nos has dejado en tu palabra, donde nadie, Señor, es exaltado por encima de ti y por encima de las leyes que tú nos has dado y por encima de la sujeción y el amor en el que debemos estar unos con otros. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestros hermanos predicadores. Gracias por cada ministro. Gracias por cada hijo tuyo que está ahí, Señor, en su hogar, escuchando de tu palabra, porque a ti es a quien escuchan, Señor. Muchas gracias, Padre. Llévanos con bien. Manténnos, Señor, con obediencia y con sabiduría, con inteligencia, y guárdanos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos para el próximo servicio. Señor les bendiga.